AM. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Agenda Económica, edición AM. Muchas gracias por estar con nosotros, por comenzar esta jornada informándose junto a la transmisión multiplataforma de CNN Chile, a través de nuestra transmisión televisiva, en nuestro sitio web, por supuesto, también en nuestra aplicación de CNN Chile y en el 570 AM. Son las 8 de la mañana, bien puntuales, partimos esta edición con hartos temas que revisar junto a ustedes. Así que vamos a ir de inmediato a la revisión de los indicadores del día. Así comienza la jornada. Día viernes 1 de agosto y el octavo mes del año comienza con novedades en el mercado a nivel local. En el caso del IPSA, la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una nueva alza el día de ayer, 0,8%, de forma que el mes de julio terminó en los 8.186 puntos. Para el mercado local, en el índice selectivo de acciones de la Bolsa de Comercio de Santiago, destacaron las acciones de Las Condes, de Cuprum, de Llanza, de Latam, como algunas de las que subieron más el día de ayer. Por el contrario, caídas fuertes en SQM en su serie A y en ABC, además de Oro Blanco, otra de las acciones cascadas, más de 3% de retroceso en el día de ayer. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, ya se empieza a ver una tendencia bien clara para el dólar que podría ir encaminando, se dicen algunos analistas, hacia los 1.000 pesos. El precio del dólar llegó a 972 pesos. Así va a comenzar entonces las transacciones durante esta jornada, con un valor que podría ir encaminándose por distintos factores. Un precio del cobre más bajo, por las diferencias de tasas con Estados Unidos, entre otras cosas, podría ir encaminándose, como dicen algunos analistas, hacia los 1.000 pesos. Y la UF, por último, tiene un valor de 39.173 pesos para el día de hoy, 6 pesos menos que este jueves. Ojo con el dato del IMASEC, que va a ser uno de los temas más relevantes probablemente el día de hoy. A las 8:30 el Banco Central publica el indicador mensual de actividad económica. Y en el mercado las proyecciones son bien disímiles. Algunos, como Clapes UC, Copeuch, proyectan una cifra cercana al 3,5%. Hay otros, como Banco Santander, que proyectan un IMASEC por sobre el 4% para este dato de junio. Ya veremos qué es lo que trae entonces esa cifra en CNN Chile Radio. Luego estaremos comentándola. Los indicadores nacionales para comenzar la jornada. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo afuera también. Indicadores globales es lo que vemos a continuación. Ayer Wall Street cerró con una caída de 0,37%, retroceso para el indicador en la Bolsa de Nueva York, también para los otros dos indicadores, y todo esto en el contexto de los anuncios arancelarios de Donald Trump, que son el tema que mueven por estas horas las bolsas a nivel global. Hay caídas fuertes, ojo, con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Alemania, 1,8% de caída. En Asia más temprano, cierres negativos en la bolsa de Japón, también en la de China, en Londres, también en Europa están en cierre o en terreno negativo. Todo esto por el anuncio de aranceles que realizó la Casa Blanca ayer. Ya vamos a profundizar en el tema, pero hay un arancel base de 10% para la mayoría de los países, un arancel universal, que luego puede ser matizado por situaciones bien específicas de algunos países, con aranceles más altos, por cierto, Chile incluido. Bueno, ya vamos a estar revisando esos detalles en unos minutos más. El cobre está a esta hora en $4.38 la libra, se aleja de los niveles por sobre los $5 que estuvo hasta hace un tiempo, y el petróleo cerrando a la baja a esta hora de la mañana. Bien, así comenzamos esta revisión. Nos vamos a los titulares y echamos un vistazo a las portadas también de medios locales y también un medio internacional para darle contexto a este decreto firmado por Donald Trump. Partamos con la revisión del Diario Financiero. Echamos un vistazo a las portadas económicas del día de hoy. Y el DF destaca el debate que hubo ayer en Sofofa, donde Matei y Kast arremeten contra Janet Jara por cifras laborales. La exministra, en tanto, apunta al crecimiento como la vía para mejorar el empleo. Lo destaca así Diario Financiero. El debate presidencial, donde participaron los tres candidatos, estuvo bien interesante. Hubo análisis y propuestas de materia económica fundamentalmente, y también contrastes bien claros. La fotografía aparece los tres candidatos y Rosario Navarro, la presidenta del gremio industrial, en un debate que se enfocó en desarrollo y seguridad. Vamos a revisar una nota en unos minutos respecto a este tema. Otro de los titulares un poco más abajo: tensión por aranceles de Estados Unidos. Chile sigue negociando, México gana tiempo, Brasil pide diálogo. El resumen de lo que está ocurriendo en Latinoamérica con los aranceles establecidos por Donald Trump, que entran en vigencia el 7 de agosto. Respecto al caso de Chile específicamente, que es lo que más nos interesa, estaría
afecto a este 10% de arancel universal, de acuerdo a lo que se publicó ayer por la Casa Blanca. De esta manera, entonces, este jueves siguieron las negociaciones, concluyó la segunda ronda de conversaciones entre ambas partes y entonces eso se va encaminando ya a llegar a cierto acuerdo, todo de manera muy hermética, bajo la confidencialidad que ha primado en las negociaciones entre ambas partes, entre la subrate chilena y la USTR, la Oficina Comercial Norteamericana. Otro de los titulares vinculados a este tema: Trump firma ya este decreto, como decíamos, antes del plazo y deja en 10% el gravamen mínimo para las exportaciones que van a ese país. Lo destaca así Diario Financiero. Y resaltamos también que Alfonso Larraín deja la presidencia de Concha y Toro tras 27 años y será reemplazado ahora por Rafael Guilizasti. Titulares de Diario Financiero para esta mañana. 8:06, vamos ahora a Diario Pulso y echamos un vistazo también a lo que trae entonces este suplemento del diario La Tercera con noticias económicas. Destaca la crisis de empleo, la baja de impuestos y también la reducción de gasto público como temas centrales en el debate presidencial de ayer. Mientras Kast y Matei ratifican su idea de bajar la tasa de impuestos corporativos, Janet Jara se mostró en contra de esta idea y también fue uno de los asuntos analizados ayer en el debate organizado por Sofofa. Y un poco más abajo, dos recuadros destacados para Mario Marcel, que expuso en este seminario: estamos creciendo más rápido que el promedio de los 10 años previos a la pandemia. La conclusión a la que llega el ministro de Hacienda, que ha sido cuestionada en todo caso por la metodología que utilizó para sacar esa conclusión. Distintos economistas, Sergio Lehmann, Vittorio Corvo, lo han refutado. Rosana Costa, por otra parte, la presidenta del Banco Central, dijo que en buena hora la preocupación por el crecimiento ha retomado la importancia que debe tener. Destacaba también la presidenta del Instituto Emisor. Así entonces, algunos titulares que trae el diario Pulso para esta mañana. Y nos vamos a CNN en español. Revisamos también titulares a nivel internacional y la portada de nuestra cadena hermana nos da una visión bien clara de cómo se está abordando en el exterior los anuncios hechos por Donald Trump, que anuncia nuevos aranceles históricos en todo el mundo. Dice CNN en español: el mandatario consolida el giro de Estados Unidos hacia una nueva era proteccionista que se aleja de años de libre comercio. Y destaca, entre otras cosas, en varias crónicas, cómo Trump usó el poder de Estados Unidos para lograr exactamente lo que quería en su guerra comercial, dice CNN en español. Mientras se valora también que Donald Trump y Sheinbaum acuerdan suspender el aumento de aranceles a México por 90 días. Les recomiendo esa crónica porque además la nota de portada de CNN Español está también llevando una actualización minuto a minuto de las reacciones que están generando esto, por ejemplo, a nivel de mercados, y va a traer una serie de consecuencias que ya se empiezan a ver. No ha habido desplomes en los mercados financieros, pero sí reacción de preocupación finalmente por lo que ha decidido la Casa Blanca. Así los titulares entonces que revisamos aquí en Agenda Económica M8con8. Y nos colgamos precisamente de esta crónica de CNN en español con todo el detalle para ver qué es lo que ha ocurrido con el decreto firmado por el presidente norteamericano. El 7 de agosto entra en vigencia este nuevo escenario arancelario para Estados Unidos y el resto del mundo. Y es prácticamente todo el mundo. Y ese recuadro que ustedes están viendo en pantalla nos lleva al 2 de abril, el llamado Día de la Liberación, cuando Donald Trump, con un cartel en mano, tenía el detalle completo de todas las nuevas aranceles que iban a entrar en vigencia. Bueno, ese cartel ha quedado actualizado ahora con este nuevo decreto tarifario, porque establece en la práctica niveles bien distintos a los que allí se habían planteado para algunos países. Por ejemplo, el 10% aparece como un arancel universal. Todas las importaciones en el mercado norteamericano van a pagar este 10%, incluyendo las chilenas. Eso hasta ahora al menos, a la espera del cierre de las negociaciones que todavía siguen en curso. Pero hay países que están mucho más castigados y que recibirán una tasa todavía más alta. Por ejemplo, países como Argelia, Bosnia y Herzegovina pagarán un 30%. Laos, país asiático, va a pagar un 40%, igual que Myanmar. Por otro lado, Serbia va a pagar un 35%, Sudáfrica un 30%, y así la situación entonces es bien disímil dependiendo de cada uno de los países. ¿Cuáles son esas nuevas tarifas entonces? Depende. Al final hay una base de 10%, es universal, pero hay otros países que van a terminar pagando mucho más que ese 10%. Aquellos países que tienen un déficit comercial
donde Estados Unidos tiene un déficit comercial, es decir, importa más de lo que exporta, bueno, en esos países la tasa será de un 15%. Son cerca de 40 países, dice CNN en español, los que terminarán pagando ese arancel mientras se desarrollan estas negociaciones. Y hay algunos que están más castigados y no se tiene mucha claridad respecto a por qué van a salir trasquilados en estas negociaciones. ¿Por qué se les estableció un arancel mucho más alto? Esa lógica no calza, la del superávit o déficit comercial, no calza con algunos de los países que están más castigados. ¿Y qué pasa con otros? Bueno, por ejemplo, Brasil se ha establecido un 50% de aranceles para esa nación y también sitúa un escenario distinto. ¿Por qué? Solo por la situación de Jair Bolsonaro. El expresidente, recordemos, está en una situación judicial compleja y Donald Trump ha usado los aranceles como una forma de presionar a la justicia brasileña. Y el caso de México es una excepción también porque logró una pausa de 90 días más para seguir negociando con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y así la situación entonces es bien disímil dependiendo de las relaciones que han logrado establecer cada uno de los países y hay algunos que están más castigados que otros. También hay situaciones para productos específicos porque fíjense que los aranceles al acero, al aluminio y al cobre de 25% a México están vinculados también al tráfico de fentanilo y a la situación migratoria. Entonces hay un escenario bien revuelto, pero que ya empieza a tomar cierta forma después de la firma de este decreto y que el 7 de agosto próximo comienza una etapa distinta con aranceles que ya van a entrar en vigor. Todavía, por supuesto, que quedan situaciones abiertas. La situación de Chile en particular se va a mantener en negociaciones y veremos qué es lo que ocurre finalmente con ese arancel de 10% que afectaría las exportaciones chilenas por ahora. Habrá que ver cómo van decantando esas negociaciones, pero pareciera ser el piso que se establecerá definitivamente. Y veremos también cómo reaccionan los mercados al final a estos anuncios hechos por la Casa Blanca el día de ayer. Bien, cambiamos de tema, 8:12, para volver al ámbito local y hablar de la carrera presidencial específicamente. Ya les contábamos que ayer tuvimos la posibilidad de escuchar las propuestas de los tres principales candidatos, aquellos que marcan más en las encuestas, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Janet Jara, en este seminario de Sofofa. Y la propia candidata oficialista hizo un anuncio bien relevante. Ayer presentó a su comando de campaña y destacamos dentro de quienes van a componer ese comando de campaña a las figuras del ámbito económico que van a estar junto a Janet Jara trabajando en el desarrollo de este programa. Nos enfocamos en esas figuras porque son las que han generado más expectativas quizás. Ahí en pantalla están los 5 nombres que componen el equipo económico de la candidata oficialista. Destacan entre ellos algunas personas que vienen de mundos más concertacionistas, como Luis Eduardo Escobar, por ejemplo, economista, Osvaldo Rosales también, ambos trabajaron en gobiernos de la concertación, con Ricardo Lagos principalmente, y en el caso de Escobar, se entiende que va a ser quien va a encabezar precisamente el trabajo de este equipo. Es economista de la Universidad de Chile, máster y candidato a doctor en economía de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y actualmente director de la empresa portuaria Valparaíso. Ha sido consultor independiente, director de Fundación Chile, trabajó por más de 2 décadas en el Fondo Monetario Internacional y en Chile fue representante durante el periodo del expresidente Lagos ante organismos financieros internacionales. Mientras que en el caso de Rosales, él en el gobierno de Lagos dirigió la Direcon, la actual Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y en esa función negoció el TLC con Estados Unidos y también el pilar comercial del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Aparece también Andrea Betancor, economista vinculada al Partido Liberal, Nicolás Gómez, economista vinculado al Partido Comunista, que trabajó como coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, y Sebastián García, ayudante de Tomás Piketty en Francia y quien representa también al sector del Frente Amplio. Ahí entonces los nombres económicos seguramente comenzarán una serie de definiciones también que son bien relevantes respecto a algunas propuestas. Por ejemplo, Luis Eduardo Escobar ayer ya iba matizando la idea de un salario vital de 750.000 pesos. Dijo que era algo que iban a conversar con la candidata y que definitivamente estaba sujeto a lo que ocurriera con la actividad económica. En la medida en que haya actividad económica sería posible acercarse a esas cifras, y tomaba algo de distancia también respecto a esta idea de la demanda interna como motor de la actividad económica a nivel
nacional. Esos a grandes rasgos como primeras definiciones que dio Escobar ayer en el punto de prensa después del lanzamiento del comando de campaña de Janet Jara. Bueno, y a propósito de la carrera presidencial, hay un tema que toma particular fuerza dentro de esta discusión política y de los proyectos para los próximos 4 años, y tiene que ver con la situación del empleo, porque conocimos detalles de esta semana respecto a la situación del mercado laboral que son súper preocupantes. Una creación de empleos estancada, 141 empleos creados en un año, un desempleo, la tasa que sube al 8,9% y una situación particularmente difícil para las mujeres. Este tema se abordó ayer en el debate organizado por Sofofa. Elizabeth Acosta, la siguiente nota, nos cuenta más detalles. La crisis laboral en Chile se agudiza cada vez más y el foco se vuelve a las propuestas de los candidatos presidenciales. Como en el último año apenas se sumaron 141 puestos de trabajo a nuestra economía, Kast, Jara y Matei centraron en esta crisis sus mensajes del debate organizado por Sofofa. Y sala cuna universal, una medida concreta, ahí está. Pero una gran diferencia, con cargo al presupuesto público, no con cargo a los empleadores. Destrabar los 100.000 millones de dólares que están en proceso de obtener los servicios. La medida concreta es básicamente que el gobierno sea un facilitador y que facilite la acción de los privados y no la entorpezca. Si nosotros tenemos la capacidad de avanzar más y consolidar más rápidamente la industria del hidrógeno verde, vamos a tener más puestos de trabajo. Lo mismo en torno al almacenamiento solar, de energía solar, y creo que más que estar descubriendo la rueda con nuevas medidas, aquí hay algo que por lo menos yo tengo súper claro. Esto se hace con crecimiento económico. Además de las trabas burocráticas, la crítica se centró en la informalidad, condición en la que trabaja 1 de cada 4 chilenos. Destinar recursos, asociar los beneficios que tiene el empleo formal, buscar mecanismos que flexibilicen el empleo. Cuando tú hoy día ves que el 50% de las mujeres no accede al mercado laboral y preguntas cuáles son las causas de eso, muchas te dicen que es la falta de flexibilidad, el sistema rígido, el no contar con sala cuna. Tenemos que combatir el trabajo informal. Sí, no lo vamos a bajar a 0. Nosotros lo que planteamos es bajarlo del 26 al 15. Frente a esto, los candidatos ahondaron más en sus ideas para mejorar el crecimiento del empleo. El apoyo a las pymes también fue un tema de relevancia en el debate, ya que se han visto afectadas por el estancamiento económico. A eso agregamos el concepto del impuesto negativo, que las personas sinceren lo que están ganando. Debemos preparar mano de obra y capital humano calificado para las nuevas industrias. Sin duda elevar la participación laboral femenina, donde además de la generación de puestos de trabajo, se requieren apoyo en los cuidados y por eso espero que se apruebe la ley de sala cuna. También necesitamos bajar las tasas de impuestos, como decía, de 27 a un 23% al tiro el primer año de un viaje. Además, con integración, y para las pymes lo que nosotros estamos proponiendo es un 10%. A pesar de las diferencias, los candidatos concuerdan en una cosa: Chile necesita crecimiento económico para recuperar el empleo, donde la desocupación sigue en 8,9%. 8,18, nos vamos a ir a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica AM. ¿Dejaste protegida tu empresa? Porque si te entran a robar, te quedaste con lo puesto. Y las utilidades se evaporan. Estás sudando la gota gorda, ¿no? Te pillé, pues, compadre. Te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Veo que quedaste un poquito tenso, ¿eh? Es genial ver cómo el dinero trabaja de tantas formas con XTB. Porque XTB ofrece muchas oportunidades de inversión. ¡Hey! Incluso para tus ahorros, tú decides qué hacer. También puedes negociar activamente con diferentes instrumentos financieros. Todo en la aplicación de XTB. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Este lunes, Tolerancia Cero, el programa de debate y análisis político más emblemático de la televisión chilena.
En un año decisivo, analizamos la contingencia con referentes de la opinión política y protagonistas de la actualidad. Tolerancia cero. Este lunes, desde las 22 horas, CNN Chile, siempre. Las noticias de CNN Chile Radio se ven y se escuchan para acompañarte donde quiera que estés. Información, opinión y análisis por las pantallas de CNN Chile, con nuestras voces y en todas las plataformas. Queremos estar junto a ti. CNN Chile Radio. Contigo, siempre. De lunes a viernes desde las 8:30 horas. CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana con 21 minutos y nos vamos de inmediato a la entrevista de esta mañana para abordar los cambios que se comienzan a implementar ya en el sistema previsional después de la reforma previsional aprobada en el Congreso a comienzos de este año. Y uno de los más relevantes tiene que ver con el inicio a partir de agosto de 2025, desde hoy en adelante, y con las remuneraciones de este mes del aumento de la cotización previsional. De este tema vamos a conversar con Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social. ¿Cómo está, Claudio? Bienvenido. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros, subsecretario. Bueno, ya lo decíamos, el cambio que queríamos abordar primero tiene que ver con este aumento de las cotizaciones a partir de este mes. ¿Cómo se descompone y cómo se entiende ese cambio primero, subsecretario, para comenzar la conversación? Bueno, si me permite, Sebastián, antes de meternos en esta materia, quisiera aprovechar la oportunidad de mandar mis condolencias por el fallecimiento de los mineros en el Teniente. Por supuesto. Los temas de seguridad y salud en el trabajo, así como el tema de pensiones, son temas de preocupación de esta subsecretaría, así que quiero mandar ese mensaje. Claro que sí, nos sumamos a Bueno, efectivamente, la reforma aprobada ya en el mes de marzo ha comenzado a generar efectos específicos tanto para trabajadores, y a partir de este mes de agosto comienza a regir la cotización de los empleadores. Si ustedes se recuerdan, el problema fundamental de esta reforma era financiar el mejoramiento de las pensiones futuras y de las actuales. Y la manera de resolverlo es a través de una cotización ahora tripartita. No solamente participa el Estado, los trabajadores, ahora participarían los empleadores, que van a llegar a completar una cotización del 8,5% en el tiempo, a lo largo de 9 años, en forma gradual, que incluso pueden ser 11, dependiendo de las condiciones económicas, se van a ir incrementando las cotizaciones de los empleadores. De acuerdo. Ese 8,5% se distribuye en un 4,5% a cuentas individuales, las que tienen los trabajadores en su administradora de fondo de pensiones, para mejorar las pensiones futuras, y hay un 4% que va a un seguro social. De acuerdo. Que es una nueva figura que se crea, y esa figura social tiene tres financiamientos. Por una parte, financia el seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya se pagan por parte de los empleadores, con una tasa del 1,5%. Hay un 1% que va a mejorar las pensiones de las mujeres, que se ven desmejoradas por las mayores expectativas de vida, y otro 1,5% que va a mejorar las pensiones de los actuales pensionados, subsecretario, compensando sus años cotizados. Entonces, en lo concreto, en la liquidación de agosto, digamos, va a aparecer ya un 1% más, y así comienza este periodo de 9 años para ir aumentando la cotización. Efectivamente, a partir de este mes de agosto, sobre la base de las remuneraciones de agosto, se va a cotizar un 1%. Perfecto. Ese 1% se distribuye un 0,1% a lo individual, un 0,9% al seguro social, y esta cotización, al igual que las cotizaciones actuales, se tienen que enterar a la más tardar el día 12 del mes siguiente, es decir, en septiembre, sobre la base de las remuneraciones de agosto, por la misma vía que se hace actualmente. O sea, los cotizantes, de todas maneras, los trabajadores, no van a ver grandes cambios en esta primera etapa en sus cuentas individuales, porque solo va el 0,1% de este punto extra a su cuenta individual, y el resto va a empezar a conformar este seguro. Exactamente, aquí no hay ningún cambio en la cotización de los trabajadores. Va a aparecer una información que a partir del próximo año
hay una información a los afiliados donde van a ir apareciendo todos estos depósitos nuevos en sus cuentas individuales, así como lo que se ha llamado la cotización con rentabilidad protegida. Perfecto. Subsecretario, para los empleadores, desde la perspectiva de quienes tienen que hacer el pago, ¿hay algún cambio respecto a lo que se hacía hasta ahora o se sigue el mismo conducto? A ver, en principio hay que decir que no hay cambio. Esta cotización se sigue haciendo en la misma planilla que habitual, a través de Previred fundamentalmente. Hay algunos pequeños cambios que hemos estado informando porque a partir del mes de agosto no solamente rige esta cotización nueva del 1%, sino que también hay algunos cambios en materia de identificación de duración de jornada o trabajadores con licencia médica que hacen alguna alteración en la planilla. Pero en general esto es la misma forma, no hay cambios, no hay alteración de la forma de cotizar. De acuerdo. Subsecretario, respecto a los beneficios que entrega ese seguro, ¿cuándo comienzan a pagarse esos beneficios? Estos beneficios se comienzan a pagar a partir del mes de enero del 2026. Ahí comienza la compensación por años cotizados para hombres y mujeres que tengan el mínimo de años cotizados, 20 años los hombres, 10 años las mujeres, y también empieza a pagarse la compensación por mayor expectativa de vida de las mujeres. Perfecto. Ahora, obviamente los recursos acumulados a esa fecha de las cotizaciones de los empleadores no alcanzan a cubrir eso, pero esto parte con un aporte del fisco que se devuelve en el tiempo. Claro, ese era el famoso préstamo. Subsecretario, respecto a otros aspectos de la reforma, hay cambios bien relevantes. El de la cotización es uno de los más importantes probablemente, pero también hay cambios, digamos, institucionales. ¿En qué está la reforma en ese sentido? A ver, la reforma tiene una profusa elaboración de normas, reglamentos, incluso algunos proyectos de ley. Todo eso se está siendo elaborado. Hay licitaciones que se están haciendo en materia de consultorías, tanto para la licitación de cartera, tanto para la transformación de los multifondos en fondos generacionales, así también como las políticas de inversiones. Prácticamente la mayoría de los cambios de la industria rigen a partir del año 2026. Por lo tanto, lo que está en este momento es la generación de la normativa que va a regular dichos cambios. En este momento estamos concentrados en los aumentos de las pensiones, que es lo que más viene encima, tanto el aumento de la PGU a partir de septiembre de este año y en enero del 2026 el aumento de las pensiones de la administradora de fondo de pensiones, ya sea una renta vitalicia o un retiro programado, que van a recibir estas compensaciones por años cotizados o por expectativas de vida que provienen de este seguro social. Bien, y ahí se va a ir tomando forma entonces la reforma también con los otros cambios que comienzan a implementarse ya. Subsecretario, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para ir aclarando algunas dudas también y entregar esta información tan importante para los trabajadores. Gracias por estar con nosotros. Así es. Cualquier duda en nuestro sitio web, lareformadepensiones.cl. Perfecto, Eso. buen dato Gracias, también. Sebastián. Gracias. Buen día. Chao. 8:28, cerramos Agenda Económica, edición AM. Gracias por estar con nosotros. Pronto comenzamos CNN Chile Radio junto a Carola Rejola.